Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con la satisfacción de poder compartir una vez más estos mensajitos que pretenden guiar, ilustrar, advertir e encaminar nuestras vidas. Y quiero entrar de lleno en el tema, pidiendo las debidas disculpas por la voz que estoy. Parece que he sido contagiado de algún virus poco fuerte y lo estamos superando, ¿sí? Espero que solo se entienda y vamos para adelante. La semana anterior habíamos topado una vez más el tema del padecimiento, de la persecución, del sufrimiento, que como iglesia de Cristo estamos expuestos. Todo esto nace a raíz de aquella inquietud que hay hoy en día en algunas iglesias de pensar que el Evangelio es todo bienestar, es todo paz, armonía y prosperidad, ¿no? Y la Biblia nos muestra cosas totalmente diferentes. Es por eso que, basados en la vivencia de los primeros cristianos, de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles, de los primeros líderes y de las primeras víctimas de la fe, nos muestra exactamente lo contrario, ¿sí? Nos dice que ellos enfrentaron persecución, enfrentaron quebranto, dolor, necesidad. Y una vez más la palabra hoy de Dios nos muestra esto. Sí, la semana anterior habíamos adelantado nada más un versículo del capítulo 4 del libro de Santiago, en el que nos mencionaba que así como Cristo padeció en la carne, sí, nosotros también tenemos que armarnos de ese pensamiento de que también vamos a tener aflicción en la carne, es decir, humanamente hablando, sí vamos a tener dificultades, sí vamos a tener problemas, sí vamos a tener adversidades. Yo le decía la semana anterior que debemos armarnos de este pensamiento porque el dolor, el sufrimiento y el quebranto y la injusticia es parte de la vida, de esa vida que nos va formando Dios a través precisamente de este tipo de situaciones y que nos llegan, que no las procuramos, ¿no es cierto? Como llegan sin causa alguna, entonces se llaman pruebas. Si alguien tenía la condición de hablar, de decir respecto de estas dificultades que tiene la iglesia por ser iglesia de Cristo, que no estamos inmunes a este tipo de situaciones, es la iglesia primitiva. Ellos afrontaron situaciones extremadamente duras, difíciles, quebrantos grandes, oraciones que obraron milagros y oraciones que no detuvieron muertes, ¿no? Es decir, no es que era una iglesia que si Jacobo, el hermano de Juan, estuvo apresado con amenaza de muerte, se le hayan levantado una oración toda la iglesia y se salvó. No, no se salvó, igual le mataron a espada, ¿no? Que a Pedro se le abrió un ángel, fue y le abrió una puerta para que no sea el siguiente después de Jacobo. Bueno, entonces, todo eso es necesario que nosotros entendamos, ¿sí? Que las dificultades, el padecimiento, las tribulaciones, las adversidades, son parte de la vida del cristiano, de la vida de la iglesia como tal, de la congregación, ¿sí? Es parte de la vida y no por eso vamos a decir que si estamos enfrentando una dificultad es porque estamos en pecado, es porque no hay unción, es porque falta esto, es porque falta lo otro. No, es porque estamos en esta vida del príncipe de este siglo, como le denominó Cristo Jesús al enemigo, y obviamente se dan todo este tipo de situaciones. Pero claro, nosotros tenemos que enfocarnos y saber el por qué y el para qué es que suceden estas cosas. Y decimos, sí, es para formarnos. En el versículo que acabo de mencionar y que lo habíamos leído la semana anterior, dice que aquel que padeció en la carne eliminó el pecado. Entonces sí, a veces el padecimiento también nos hace corregir ciertas cosas en nuestras vidas para que para que el pecado vaya desapareciendo. Hoy quiero yo eh, compartirle algo más en la misma carta de Primera de Pedro, ¿sí? En el capítulo 4 exactamente, pero unos versículos posteriores, quiero darle lectura de estos versículos que nos orientan, nos alientan y nos dejan en claro cómo tiene que ser nuestra vida a pesar de las dificultades, de los problemas, de las adversidades, cómo tiene que ser nuestra vida. Le pido por favor que me acompañe entonces a la primera carta de Pedro, capítulo 4, y vamos a hacer la lectura del versículo 12 al versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4,
versículos del 12 al 19, la palabra de Dios dice así. Me sigue por favor con atención y con reverencia. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, estas, estos versículos, esta exposición de las situaciones a las que podemos estar expuestos, creo que es muy, muy clara, ¿no? Insistiendo en que el dolor es parte de la vida del cristiano, quitarnos esa imagen que nos quieren proyectar, que nos quieren depositar en la memoria de que el cristianismo es plenitud, satisfacción, prosperidad y bienestar únicamente. No, no es así. Y más bien nosotros saber que las dificultades llegan. Y creo que es menester que nosotros hagamos hincapié en esto, porque estamos viviendo este tipo de dificultades, ¿sí? Dificultades que a lo mejor no son similares en cuanto a hechos de la iglesia primitiva. Es decir, a lo mejor no hay una persecución personal que nos identifique en quiénes somos los líderes de una congregación y nos persigan para arrestarnos, apresarnos e injustificadamente matarnos. No es así. Hoy no es así. Hoy es otro tipo de persecución, ¿sí? Tomando en cuenta, por ejemplo, la parte tecnológica y las redes sociales a través de las cuales, por ejemplo, puedan desacreditar totalmente a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, a una congregación. Pueden desacreditar totalmente, inventando, haciendo montajes, qué sé yo, de tantas cosas para callarnos, para que no se hable del cristianismo, porque obviamente el cristianismo siempre será un tropiezo para la corriente del mundo. El cristianismo, la propuesta de vida de Cristo Jesús, que nos pide que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, va a chocar con mucha propaganda, con mucha publicidad pecaminosa, perversa, va a chocar con actitudes deliberadamente perversas y que son legitimadas inclusive legalmente por las sociedades, por las naciones, por los países. Entonces, de uno u otro modo van a querer callarnos, van a querer amedrentarnos. Ya se ha escuchado, por ejemplo, en otros países de la región, de Sudamérica y en el nuestro mismo, se escuchaba de que podían haber leyes restrictivas para, para el desempeño de la predicación o inclusive leyes permisivas a efecto de que nosotros permitamos cosas que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que de acuerdo a lo que nos propone la Biblia, sí, no podríamos nosotros permitir, pero que la ley nos obligaría a hacerlo, ¿sí? Entonces todo eso es persecución. Y lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que no te sorprenda, que no te sorprenda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dice, no se sorprendan, el versículo 12 que comenzamos leyendo, del tiempo de pruebas de fuego que nos ha sobrevenido, como que si alguna cosa rara está sucediendo. No, esto está advertido por la palabra de Dios que en los postreros tiempos eh, tendrá que suceder así. Que no nos sorprendamos que cada vez se nos ponga el brazo o que se nos reste espacio para poder llegar con el Evangelio, ¿no es cierto? Hay instituciones, por ejemplo, seculares, educativas, en las que es prohibido que algún hijo de un cristiano, una hija de un cristiano, comparta a un compañerito, le hable de Dios a un compañerito, una compañerita, quizás mirando su aflicción, su tristeza, su desazón en algún momento evidente. ¿Sí? Entonces dice, no,
este es un colegio secular y aquí no se habla de eso. Yo mismo recuerdo en la institución en la que yo trabajé hace muchos años, cuando era empleado público, que cuando yo, quizás en la hora del almuerzo o en un espacio libre que teníamos, se ofrecía y conversaba y hablaba. Alguna vez me dijo un jefe, sería, no recuerdo bien, que está totalmente prohibido hacer proselitismo político en la institución, perdón, proselitismo religioso en la institución. Sí, y yo no estaba haciendo proselitismo religioso, es decir, no es que estaba yo haciendo una convocatoria multitudinaria, ni mucho menos. Simplemente una persona se acercó y fruto de la conversación, obviamente, yo consideré necesario el hablarle de Dios. Entonces, esas cosas que nosotros vemos y que a la postre pueden llegar a cosas mayores, son las que no debemos sorprendernos, como dice la palabra de Dios, porque aquí nos advierte, dice, porque si nosotros somos vituperados por causa de Cristo, debemos sentirnos felices, gozosos, ¿sí? Debemos sentirnos agradecidos de ser identificados como seguidores de Cristo Jesús, lo primero. Pero lo segundo, el vituperio, que es esta deshonra, este mal predicamento, esta afrenta pública que a veces se hace, ¿no? Dice, ve y dicen que son cristianos, y dice que es pastor, y dice que es un fiel asistente a la iglesia y que habla de Dios y que no sé qué, de que Dios me hablas, etcétera, etcétera. Todos este tipo de cosas a las que estamos expuestos, si es que es por causa de Cristo, y que vamos a estar expuestos si es que estamos verdaderamente en Cristo. Porque aquí hay otra parte y que es la que hemos caído y lamento como el que más, que así se den las cosas. De que hay gente cristiana, es decir, que asiste a la iglesia, que entiendo tiene claro el panorama de lo que es vivir la vida cristiana, pero que en sus trabajos, en medio de su círculo social, en medio de sus familias, de su hábitat, de su residencia, nadie le dice porque es camuflado, porque esconde su cristianismo. Y frente a esto hay que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que quien se avergonzare del Hijo, él se avergonzará delante del Padre, ¿no? Entonces, que quien le confesare delante de los hombres, él también le confesará delante de su Padre, que es Dios. Y eso, digo, hay que tomar en cuenta, porque claro, la tendencia natural, la tendencia instintiva es evitar el conflicto, es evitar el problema, ¿sí? Pero una cosa es evitar los problemas de una índole y otra cosa es mentir, engañar, esconder mi condición de cristiano para evitarme problemas que puedan surgir de mi cristianismo, ¿no es cierto? Por eso dice que si somos vituperados por causa de Cristo, esto advierte, no es que vamos a ser vituperados, señalados y deshonrados por otro tipo de causas, como lo advierte también aquí, ¿no? Entonces dice que si somos vituperados por causa de Cristo, que bueno, que estemos claros de que es algo que Dios nos advirtió, que Dios nos va a tener el control de la situación, no sé cuál sea el fin, pero, y le digo esto porque al terminar el texto del capítulo 4 dice que lo que tenemos que hacer es encomendarnos al fiel Creador, ¿no es cierto? Y mientras tanto hacer el bien. Así que es necesario esto. Pero ¿qué implica también? Implica que nosotros, cuando estamos siendo atribulados, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo señalados de manera injusta, cuando estamos siendo amenazados, ¿sí? Es necesario que nosotros mantengamos una conducta correcta, ¿sí? Es decir, que no devolvamos mal por mal, que no amenacemos, ¿sí? Que no manifestemos un deseo de venganza, no, mientras vivimos esto, encomendarnos en las manos de Dios y permanecer haciendo las cosas correctas, porque una dificultad, una prueba, un quebranto, un dolor en nuestras vidas, no nos puede hacer cambiar de dirección en nuestra vida, ¿no es cierto? Nosotros debemos mantener una línea de comportamiento y esa línea de comportamiento nos traerá sufrimiento, noches de insomnio, lágrimas, que provocarán largas y grandes oraciones, sí, pero es así como tenemos que enfrentar, ¿sí? No con amenaza, no buscando cómo devolverle el agravio
o la injusticia que estemos viviendo. Por eso dice que no vayamos a padecer como malhechores, ni como ladrones, ni como eh, hemos cometido un delito. No, ese tipo de cosas ni se nombre entre nosotros. Nosotros debemos tratar de tener una vida correcta, ¿sí? Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por tener una vida de integridad, de transparencia, de honestidad, de tal manera que nuestras palabras, cuando las tengamos que pronunciar, sea para guiar a otras personas, sea para dar un consejo, ¿sí? Sea para proponer un estilo de vida que es el cristianismo, porque eso es el cristianismo, un estilo de vida, tengan respaldo en nuestro testimonio, tenga respaldo y tenga autoridad nuestra palabra, que esté afincado, que esté respaldado por un buen testimonio de vida. Entonces, por eso dice, no vayas a padecer como un malhechor. Es decir, el malhechor, el delincuente, el que comete un ilícito, él padece, pero fruto de sus hechos. ¿Sí? El padecimiento vendría a ser una consecuencia y no una prueba. ¿Sí? Es una consecuencia de sus malos actos, de sus desatinos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces nos advierte, dice que no lo hagamos de eso y que estemos conscientes de que Dios en medio de la dificultad, en medio del problema, nos ha dado a su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios, estrictamente en el versículo 14. Dice, si sois vituperados, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios mora sobre vosotros. Entonces el Espíritu Santo que tenemos los creyentes es el que nos va a dar esa seguridad, no digo esa tranquilidad, esa paz, no, ese gozo, no, pero sí esa seguridad de que no hemos hecho nada malo, de que esto que estamos viviendo es porque Dios así lo ha permitido, de que Dios tendrá un propósito y de la confianza de que Dios va a cumplir su voluntad, que es la perfecta, ¿sí? Su santa, buena y perfecta voluntad. Entonces, el comportamiento del cristiano frente a las pruebas tiene que ser totalmente diferente. El comportamiento del cristiano frente a las dificultades y la respuesta que damos como cristianos tiene que ser precisamente de manera diferente. No podemos renegar, nosotros no podemos reaccionar, peor, abandonar la causa, decir, esto ha sido el cristianismo, entonces hasta aquí queda. No, yo sé que mucha gente, no sé si por cobardía, no sé si por instinto natural, abandona a veces el cristianismo, porque las cosas no le salen como pensaba o porque las cosas le salieron peor de lo que algún rato imaginaba, ¿no? Y no es así, o sea, no nos sorprenda, que no nos sorprenda las cosas que nos toca vivir, las cosas que nos toca eh, enfrentar en esta vida, sino más bien dice, debemos sentirnos por un lado identificados con Cristo Jesús, debemos saber que estas cosas nos forman y saber que, claro, superado esto, si hoy vivimos, hoy terrenalmente, humanamente, en la carne, vivimos esta situación, también dice, nos gloriaremos con Cristo Jesús y ahí sí dice, con alegría, ¿no es cierto? Es decir, un día vamos a estar en su presencia y le vamos a decir, Señor, aquí yo me siento bien, me siento seguro. Y va a decir, sí, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y uno va a entrar ahí sí al gozo, al disfrute del Señor. Hablando de disfrute, siempre en santidad, no piense en un disfrute mundano que pueda existir en la presencia de un Dios santo como es nuestro Señor. Por otro lado, también nos aclara la palabra de Dios, y esto es eh, muy necesario que lo hagamos notar, es que dice que estas pruebas, este vituperio, este atentado que puede haber en contra de nuestras vidas por causa de Cristo, siempre tomar en consideración esto, este tipo de cosas también sirven para cernir al pueblo de Dios. ¿Sí? Literalmente, la prueba lo que permite es encontrar gente aprobada o gente desaprobada. Esos son los resultados de una prueba, ¿no es cierto? Entonces, la prueba o nos aprueba o nos desaprueba. Por eso dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que Dios vaya, eh, Él considera que es pertinente que vayamos siendo probados para ver quién queda y quién sale en otros términos, ¿no?
De ahí que quienes vamos, llamarle de ese modo, pasando los filtros, ¿sí? Vamos fortaleciéndonos en el Señor, vamos confiando en el Señor. ¿Cómo me he permitido llamarle a esta prédica? Bueno, a esta prédica me permití llamarle fortaleza y confianza en las pruebas. Fortaleza y confianza en las pruebas, ¿sí? Porque si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿sí? Es para poder ser probados y saber quién es quién, y saber quiénes perseveramos, aguantamos, soportamos, aunque no entendamos, y quienes tiran la toalla, quienes se alejan, quienes habiendo estado con nosotros parece que nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, como lo explica Juan, ¿no? En sus cartas. Para concluir, ¿qué debemos hacer? Bueno, la Biblia nos dice que no nos debemos sorprender de estas pruebas de fuego que nos pueden sobrevenir, que es parte de la vida del cristiano, las pruebas, las dificultades, que en estas pruebas vamos a sentir el respaldo de Dios a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, que ha hecho morar en nosotros, que estas pruebas lo que pretenden es cernir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es precisamente una mayoría, la Biblia no habla de eso, la Biblia por el contrario habla de un remanente, y ese remanente es lo que va quedando, ¿no? Es lo que va quedando de todos los que un día pudieron haber sido llamados, escogidos, pero también pueden haber sido engañados, apartados, se enfriaron, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? El último versículo que me permití dar lectura, el versículo 19, dice que debemos encomendar nuestras vidas al fiel Creador y mientras tanto permanecer actuando de manera correcta, haciendo el bien, ¿sí? Entonces, encomendar las vidas no quiere decir que yo le voy a decir a Dios, Señor, estoy en esta prueba, estoy en esta dificultad, quiero que hagas esto en mi vida. No, eso no es encomendar. Encomendar es decir, Señor, en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, en medio de esta angustia, en medio de este quebranto, de esta injusticia, me deposito en sus manos y que se haga tu voluntad. Eso es encomendarse, ¿no es cierto? Porque encomendar significa encargar algo, ¿sí? Para que sea llevado en una dirección. Entonces la encomienda, ¿no? Es cuando alguien me encomienda algo desde el exterior para que llegue a mis manos. Cuando yo me encomiendo en las manos de Dios es para que Él me lleve a la condición que Él quiere llevarme, reconociendo que su voluntad es la que conviene, reconociendo que su voluntad puede no coincidir con la mía, reconociendo que su voluntad es la que prima, es la que debe prevalecer, ¿sí? Acuérdese de nuestro Señor Jesucristo y con esto concluyo. Cuando Él, sabiendo lo que tenía que suceder, después de que estuvo orando con lágrimas como de sangre en Getsemaní, su oración fue exactamente así, Él se encomendó en las manos de Dios. Dijo, Señor, yo quisiera que esto pase de largo en mi vida, que pases de mí esta copa de dolor, de quebranto, pero que se haga tu voluntad. Entonces sí puedo yo decirle, Señor, yo quisiera que tal situación suceda, pero que se haga tu voluntad, porque entonces me estoy encomendando. Cuando uno de antemano se somete a la voluntad de Dios, no va a declinar jamás. Pero cuando uno pone condiciones a Dios, si me libras de esta, yo continúo contigo, ahí lo más probable es que a la vuelta de la esquina nos alejemos y nos apartemos. Que Dios nos ayude. Sepa que Él es fortaleza y confianza en las pruebas, como me ha permitido llamarle a esta prédica, y que si estamos tomados de su mano, al menos estamos seguros de que vamos en la dirección correcta. Él es nuestro creador, Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.